Efectivamente, el proyecto que se ha enviado al Congreso de la Nación en el año 2019 mantiene la posibilidad de aborto, es decir, de excepcionar el derecho a la vida, igual que el inciso primero del artículo 86, cuando hubiera un peligro para la salud física y mental. Aquí se hace una precisión. En la anterior se hablaba solo de vida o salud, sin más. Acá se dice vida y salud física y mental. Es importante que no se legisla respecto del denominado aborto eugenésico, es decir, que en este punto el código no incurre en esta concepción no sustancial y digna de la persona, sino accidental o estamental. E incorpora la posibilidad de aborto ante abuso sexual, es decir, si el embarazo proviene de un abuso sexual, lo cual sería el caso de violación. Ahora, el proyecto, en este sentido, es beneficioso porque expulsa de su ordenamiento jurídico el ignominioso aborto eugenésico, fundado fundamentalmente en cuestiones raciales o de perfeccionismo de la persona, incorpora de manera clara el tema de la violación, pero lo hace sin que sea necesario que haya una denuncia penal de esa violación, ni tampoco una verificación médica de esa violación, ni tampoco que esto sea considerado como última ratio, es decir, si no pudiese ser salvaguardado por otros medios. Esto es interesante, es importante que ustedes reflexionen sobre estas particularidades que acabo de mencionar, porque rompe con un criterio que se había considerado como muy importante en los anteriores proyectos de reforma del Código Penal. Por ejemplo, Sebastián Soler, en el año 1960, plantea un proyecto de reforma al Código Penal, el decreto ley 17.567 y con posterioridad la ley 21.338, que regulan de manera integral el Código Penal argentino, son claras en cuanto a que exigían la necesidad de que se denunciara, al menos se iniciara penalmente la denuncia de la violación, o, como dice la jueza Argibay en su voto en la citada causa Fall, se hubiera verificado médicamente la existencia de la violación. El profesor Soler dice, y yo lo cito acá en el texto, que el propósito es el de evitar supercherías en la medida de lo posible. Es decir, el propósito es evitar que pudiera haber un caso fabricado, para seguir la expresión de la mayoría de la Corte en el famoso caso Fall. Es decir, que pudiera mediar una mentira, que en rigor el embarazo no proceda de una violación. Por eso entonces lo que la jueza Argibay dice, que tiene que haber una verificación médica o tiene que haber al menos el inicio de una denuncia penal. Esto era importante, según pensaba Soler, como digo, para evitar casos fabricados, como dice la Corte. Esto desaparece y es un tema que me parece es complejo y merecería una reflexión más intensa sobre el particular. Lo de la última ratio, es decir, que se mantenga la redacción de que el peligro para la vida y la salud no puede ser evitado por otros medios, también es importante, porque esto entonces está invitando a tomar en serio el resguardo de todos los derechos que están involucrados en esta cuestión. La decisión de la madre o de la mujer
y el derecho del nasciturus. Si no se pone ese texto o esa redacción, como no se la pone, entendemos que se debilita esta idea que habíamos presentado en nuestro primer diálogo de que considerar ambos derechos en tensión como derechos fundamentales. El tema de la autorización de la violación tendría, del aborto por violación, tendría sustento justamente porque lo que se quiere proteger es algo que nosotros hemos visto en el texto precedentemente, cuando hablamos del concepto de persona, que es el que la persona, en tanto que ser humano digno, es un fin en sí mismo, para decirlo de manera kantiana, y no un medio. Y entonces el hecho de haber sido objeto de una violación comprobada significa que ha sido un medio, es decir, una mera cosa, para una finalidad de un tercero. Entonces aquí se produce, como dice la Corte Suprema a través del voto de la jueza Argibay y del juez Petracchi, un severo conflicto de intereses. Es importante esta expresión. Severo quiere decir que es muy grave entre una persona que ha sido violada y que a raíz de eso queda embarazada. De intereses, en plural, porque está en juego el derecho del nasciturus, que es ajeno a esa situación de violencia, y la decisión de la madre que ha sido violada, es decir, que no se le ha consultado sobre si deseaba tener una relación en particular. Ahí entonces se está ante una dificultad de armonizar ambos derechos. Y en consecuencia, la autorización, si no se pudiera llevar adelante esa armonización a través de la protección de un lado del nasciturus y de la protección psicológica, de contención social, laboral, educacional por parte de la mujer y del hijo por nacer, entonces si esto no pudiera llevarse a cabo, entonces se autorizaría el aborto. Es interesante acá la expresión o la cita que se hace del voto de la jueza Argibay. Fíjense que fina sus palabras, solo en consideración de este contexto específico es que el legislador acepta como socialmente soportable una conducta que en sí aprecia como prohibida. Es decir, el aborto en sí mismo es prohibido. Solo en consideración de este contexto específico, es decir, el supuesto de violación, se acepta como socialmente soportable una conducta en sí prohibida. Es decir, se soporta, y esto es importante porque vendría a significar se la considera a título de excepción y no como derecho. Esto remite a lo que ya hemos dicho precedentemente. Este es un tema interesante, entonces, que yo también les planteo a ustedes para que puedan reflexionar. Efectivamente.